hablamos de técnicas PWM, técnicas para generar la modulación del ancho del pulso. Y hay dos grandes técnicas, la unipolar y la bipolar. En términos generales, se puede generar una señal, cuyo ancho de pulso sea proporcional a una señal senoidal absoluta, o sea, si queremos cómo generar esta señal, simplemente esa señal la podemos conseguir en un comparador donde alimentamos en el comparador el terminal positivo con esa señal senoidal rectificada de onda completa, una rectificación de onda completa, ¿ok? Y entonces comparamos esa señal de rectificación de onda completa con una señal triangular de muy alta frecuencia. Esta señal es una señal de baja frecuencia, la frecuencia omega A, en el orden de 120 pi o 100 pi radianes por segundo. Y esta señal triangular es de alta frecuencia en el orden de 20, 30, 50, 100 o más kilohertz. Entonces, la aplicación de estas dos señales sobre un comparador me genera una salida GT, que sería el DDT, la señal que va a activar el transistor. ¿Sí? Una señal que va a ser una señal cuya duración va a estar modulada por modulada de acuerdo a una señal senoidal absoluta. A este valor K, que es el que corresponde con la amplitud de la señal senoidal, es lo que se conoce como índice de modulación. Y esto lo podemos asociar. Esto que vemos acá lo podemos asociar, aunque no es exactamente igual, con la técnica PWM unipolar. Y ahora la vamos a ver por qué. Entonces, son dos grandes técnicas que se utilizan para los inversores comerciales. La una es una señal bipolar, PWM. Como yo he hecho algunas modificaciones sobre esta guía, yo se las voy a pasar nuevamente por ahí en el transcurso de unos 2 o 3 días. Se las voy a hacer llegar a los correos. Entonces, en la señal bipolar, se genera una señal triangular bipolar. La vemos aquí. La señal triangular es positiva y negativa. Es una señal triangular bipolar. La vemos por aquí. Una señal triangular bipolar. Y se compara esa señal triangular bipolar con una señal senoidal. Señal senoidal. Entonces, el esquema de disparo opera según este esquema. Si la señal de control, o sea, la señal seno, aquí sería, vamos a ver, bueno, aquí no podemos, tengo que modificarla aquí. Aquí sería la señal seno. Omega T. Okay. Señal senoidal.
Si la señal senoidal, vamos a volver otra vez acá. Si la señal senoidal es mayor que la señal triangular, ¿cuándo estaremos? ¿Dónde estaremos? Aquí la señal en este espacio, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, la señal senoidal es mayor que la señal triangular. Después, en esta otra parte, la señal senoidal será mayor que la señal triangular. Entonces, siempre que la señal, dice, siempre que esta señal aquí sea mayor que la triangular, entonces se activan simultáneamente Q1 y Q4. Se activan Q1 y Q4. Al activarse Q1 y Q4, en el voltaje aparece un voltaje positivo. O sea, lo tenemos aquí. Veamos esta partecita. Aquí, en este sector, entonces aquí aparece una señal positiva en el lado de alterna. En los extremos de la carga, vamos a llamarlo, de la carga de alterna. Cuando la señal senoidal es menor en este intervalo aquí, en este intervalo, cuando la señal en este intervalo acá, que la señal senoidal es menor que la triangular, entonces se activan Q3 y Q2, y al activarse Q3 y Q2, entonces aquí aparece un negativo, que se viene por este lado, aquí aparece el positivo, y entonces en la carga aparece un voltaje negativo, que sería este. Sería este, ¿ok? Entonces, en este intervalo aparece esta parte positiva y esta parte negativa. ¿Qué significa? Que en la carga están apareciendo simultáneamente pulsos positivos y pulsos negativos. Por eso lo llamamos bipolar, bipolar. O sea, porque están apareciendo en la carga. Pero resulta de que como esto es una variación de muy alta frecuencia, el sistema responde es al valor medio. Entonces, entre este punto y este punto, el sistema responde al valor medio. ¿Cuál sería el valor medio? Aquí se me va. Valor medio sería esta área positiva, menos esta área negativa. Y entonces me da esto. A medida que nos vamos acercando, va aumentando el área positiva y disminuye el área negativa, y entonces el valor medio, o sea, el área neta, el área positiva menos el área negativa, va creciendo. Y ella crece esa área de acuerdo a esta señal senoidal. Entonces, esta serie de pulsos aquí, de voltajes positivos y negativos, aparecen acá. Entonces, aquí habrá un filtro pasa abajo, este inductor, y aquí habrá un capacitor que no se dibuja, en paralelo con la resistencia, que me van a hacer un filtro pasa abajo que me va a permitir que de estos pulsos que hay, pase solamente la componente de baja frecuencia, y esta sería la componente de baja frecuencia. Todas las componentes de alta frecuencia de voltaje quedan atrapadas en el inductor, y las componentes de alta frecuencia de la corriente las bypassea el capacitor. Entonces, esta es la técnica PWM bipolar. En el caso de la técnica unipolar, entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Nuevamente tenemos nuestra onda triangular, bipolar. La onda triangular es bipolar, positivo y negativo. Pero ahora tenemos dos señales de referencia. Una onda seno y la otra desfasada 180 grados. Entonces, la estrategia de disparo va a ser esta. Cuando la señal senoidal es mayor que la triangular, entonces el voltaje en A es un voltaje positivo.
y se cierra Q1. Q1 se cierra. ¿Sí? Cuando la señal seno es menor que la triangular, se cierra Q2. Cuando la señal opuesta, desfasada a 180 grados, o sea, menos B seno de omega t es mayor que la triangular, se cierra Q4. Y cuando esa es menor, se cierra Q3. Entonces vemos que aquí van a aparecer en la carga únicamente para un momento dado puros pulsos positivos y en otras puros pulsos negativos. Por eso lo llamamos unipolar, porque en un momento dado aparecen puros pulsos positivos y después aparecen puros pulsos negativos. O sea, que es parecido a lo que vimos antes, pero de otra manera, lo que se obtiene aquí. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener, pero esto recuerda que tenemos que invertirlo. Esta parte la invertíamos aquí, esta parte la invertíamos acá, y entonces nos quedaban puros pulsos positivos en un momento dado y puros pulsos negativos. O sea, que esta es una técnica unipolar. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los métodos de control. Ingeniero. Sí. Tengo una pregunta. Sí, cómo no. Siempre hay que poner unos filtros de salida para que, o sea, es necesario siempre, independientemente del tipo de carga que se tenga, para obtener un voltaje senoidal. Claro, claro, porque fíjese lo siguiente, está bien la pregunta, está muy bien la pregunta. Mire, lo que aparece a los terminales de la carga, en cualquiera de los casos, en este caso, aparece una serie de pulsos, positivos, negativos, positivos. Esto es lo que aparece aquí, ¿sí? Pero yo quiero que aparezca en la carga la señal senoidal. Pero si yo descompongo, lo vamos a ver ahorita en detalle. Si yo descompongo esta forma de onda en serie de Fourier, aquí aparece, la serie de Fourier me dice que de esta forma de onda hay una componente en baja frecuencia más una sumatoria de armónicos. Esas sumatorias de armónicos yo tengo que detenerlas antes de que aparezcan en la carga. Porque la idea es que en la carga aparezca es una señal senoidal, lo más senoidal posible, ¿no? Y eso es lo que diferencia el costo de los inversores, ¿no? Se pueden comprar muchos inversores, ¿no? Pero el costo depende es de la calidad de la onda. ¿Qué tan cerca a esa función senoidal está la salida? ¿Sí? Por eso a veces los fabricantes dicen, bueno, este vale tanto, ¿no? Pero al mirar las especificaciones aparece output voltage quasi senoidal, indicando que no es muy pura la onda senoidal, sino que tiene muchos armónicos. Entonces, la calidad de esa onda seno, y de ahí la respuesta a su pregunta de la importancia del filtro. La importancia del filtro. Muy bien. Entonces, ahora quiero que alguien nos ayude a traducir esa parte de lo que viene ahorita. Lo vamos a traducir y vamos siguiendo lo que estamos viendo. Ahí necesitamos la colaboración de alguien. A ver, necesitamos la colaboración de alguien. ¿Quién nos va a colaborar ahí? ¿Quién va a colaborar? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima para anotarlo en la lista? Y no en la lista de los acusados, sino en la lista de los no acusados. Un tapito aquí. ¿Quién se va a animar? Yo lo acompaño en la traducción de la diapositiva. Oh, ingeniero. Un momentico, por favor. Entonces, dígame su código, por favor. 1091367. 367. Un momentico. Ya, muy bien. Muy bien. Gustavo, adelante. Señor, entonces, adelante. dice,
Perdón, a ver, voltage control. Control, control de voltaje Control de voltaje para inversores de monofásicos, podría ser. monofásico. Muy bien. En muchas aplicaciones industriales, el control de salida de voltaje de inversores es a menudo necesaria para COVE. COVE es como colmar. Sí, es como para satisfacer. Ok. Para satisfacer satisfacer con las necesidades de las variaciones del voltaje de entrada. Ok. Esa es una. La dos dice que es para regular el voltaje de los inversores y la tres dice que es para satisfacer un voltaje constante unos requerimientos de voltaje constante y control de frecuencia. No, ahí sí me tiene que ayudar, ingeniero. Muy bien, dice para satisfacer, miren, para satisfacer los requerimientos, ¿sí? De controlar la relación voltaje y frecuencia constantes. Listo. ¿Sí? ¿Por qué? Siempre viene el qué y uno debe tratar en ese momento de decir por qué. Porque recordemos, fíjense, recordemos esa expresión fundamental del voltaje en una carga inductiva, en un inductor. Ven, es 444 veces la frecuencia por el número de espiras, por la densidad de campo, ¿sí? Entonces, necesitamos que B no sobrepase la saturación. Entonces, B es una constante por la relación B sobre F. ¿Qué significa? Que la relación voltaje-frecuencia debe respetar una cierta relación para que la densidad de campo no sobrepase el valor de saturación. El valor de saturación. ¿Estamos de acuerdo? Esto también, o sea, ingeniero, también tengo una pregunta y también se controla también se controla esas especificaciones, por ejemplo, para inversores en los que se va, ¿cómo se dice? Para devolver electricidad al sistema eléctrico. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, en sistemas de energía alterna. Sí. Entonces, se necesita controlar eso muy preciso para que no hayan diferencias con la red eléctrica que se está suministrando. Ese es otro tipo de control. El control que yo necesito de que mis sistemas sean bidireccionales, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del caso de las energías alternativas, ¿no? Que en un momento dado, pero ese control lo hago mediante el desfasamiento voltaje-corriente, ¿sí? Para que la corriente fluya hacia la red, si es que yo quiero exportar energía de mi sistema renovable a la red externa o en sentido contrario. Pero eso es otro tipo de control. Aquí se refiere solamente al control que determina que la densidad de campo de las cargas inductivas se supone que está alimentando un motor, por ejemplo. No, esa densidad de campo no sobrepasa el valor de saturación. Y esa densidad de campo es proporcional a la relación voltaje sobre frecuencia. Si aumento el voltaje, tengo que aumentar la frecuencia. ¿Sí? Porque si aumento el voltaje y disminuyo la frecuencia, ¡ay! Inmediatamente, ¿qué pasa? Que la densidad de campo aumenta, se satura y se pone en corto el dispositivo, el motor, la carga inductiva. Sigamos. Listo. Entonces, existen varias técnicas para variar la ganancia del inversor. Ahí, bueno, el método más eficiente de controlar la ganancia y el voltaje de salida es incorporar control por PWM en los inversores. Dentro de los inversores. Okay. Las técnicas usadas comúnmente son primero, la de
modulación por ancho de pulso 5 es... Única, modulación única del ancho ajá, de pulso. Modulación única del ancho de pulso. listo. 5 es única. Modulación por ancho de pulso múltiple, modulación por ancho de pulso sinusoidal, modulación por ancho de pulso sinusoidal modificada y control por desfasamiento de fase. Cuando hablamos de desplazamiento de fase, estamos hablando de la fase entre el voltaje y la corriente. Eso es lo que quiere decir. Sigamos. Sigamos. Entre todas estas técnicas, la modulación por ancho de pulso sinusoidal, SPWM, es comúnmente usada para control de voltaje. Sin embargo, la modulación por ancho de pulso múltiple provee una un fundamento, un basamento, un fundamento. ok. Provee un mejor o la base teórica, vamos a llamarlo. Provee la base teórica para el entendimiento de técnicas de modulación por PWM. Ok. La modulación por ancho de público sinusoidal modificada provee una salida de AC limita un control limitado del voltaje de salida AC. Listo. El control por desfasamiento de fase es normalmente usado para aplicaciones de alto voltaje, especialmente desplazamiento de fase por conexiones de transformador. Ok. Las SPWM, que es la más frecuentemente utilizada. Listo. Sufre de algunos drawbacks, eso es... Como desperfecto, imperfecciones o errores, o drawbacks es como imperfecciones o errores o desventajas, algo así, sí. Como bajas salidas de voltaje fundamentales. Sí. La siguiente técnica avanzada de modulación que ofrece operaciones mejoradas. Sí. También son utilizadas normalmente, se puede decir. Ok. Sin embargo, estas no son cubiertas en este libro. Pues no se cubren en este libro. ¿Qué son? Modulación trapezoidal, modulación staircase, eso sí no sé qué es staircase. Es escalera. Staircase. Modulación en escalera. Modulación por pasos. Por paso, sí. Sí. Modulación por inyección de armónicos y modulación delta. Estas son ya estrategias específicas modernas para mejorar el desempeño de los inversores y no se ve en un curso básico. Ok. Entonces vamos a medir el de la modulación múltiple del ancho de pulsos. Ok. Siga usted, por favor, Gustavo. ¿No hay otra persona que quiera colaborar? ¿Hay alguna otra persona que quiere? Pues, ingeniero. No importa, leer, ¿con quién hablo? ¿Cómo? ¿Juliet? Sí, señor, con Juliet Carreño. Muy bien. Muestre cuál es tu código, Juliet, por favor. ¿Cuál es tu código, Juliet? 109. Sí. 1168. 1168, ya sé. Ok. Bueno, no importa, yo la ayudo ahí entre los dos tratamos de que nos entiendan los compañeros. Sigamos. Bueno, dice, creo que severales varios pulsos en cada semiciclo. Half es la mitad. Half es la mitad. Cycle
Entonces, Ujú. varios pulsos en cada Sí. semiciclo Por la salida del del voltaje, voltaje de salida por el usa se, pro- generalmente, es se generalmente producen, producido. se producen generalmente. Recordemos que ellos primero, no como nosotros, el inglés no es sustantivo adjetivo, sino primero está el adjetivo. ¿Ok? Sí, señor, gracias. Sigue para. Para la reducción de contenidos armónicos, Ok. Y la incrementación de armónicos para con incrementar, recuerde, sí, para frecuencias incrementar las frecuencias armónicas. Sí. ¿Sí? armónicas. Ok. Ellos Por, para reducir el tamaño y los costos del filtrado. Vamos a ver. perdón, ingeniero, es que me sacó el bicho, se me salió. Pues entonces repitamos todo otra vez, Juliet, para Ujú. que podamos. Un momentico. Ya. Repitamos todo el párrafo para que darle sentido al párrafo. Bueno, varios pulsos de los semiciclos en los voltajes de salida son producidos Fíjense, generalmente produce armónicos fíjense lo siguiente. contenido. Sí. Mire, Juliet, cuando miramos el contexto, dice, bueno, cuidado. eh, Generalmente se producen varios pulsos en cada semiciclo del voltaje de salida para reducir el contenido de armónicos e incrementar las frecuencias armónicas con el propósito de reducir el tamaño y los costos de filtrado. ¿Ok? Esperamos que todos nos estén oyendo. Fíjense cómo aquí en esta primera hay que ir al final, ¿no? ¿Sí? Generalmente se producen, mire, generalmente se producen varios pulsos en cada semiciclo del voltaje de salida para reducir los contenidos de armónicos e incrementar las frecuencias armónicas para reducir el tamaño y los costos del filtrado. Muy bien, sigamos, Julieta. Esperemos, sigamos. Bueno, Entonces, la generación por señal la generación de señales de compuerta, gating, gating compuerta, la generación de señales. señales de compuerta, que las tenemos aquí, estas señales de compuerta están aquí, dice en la figura 612A, ¿es esta? ¿Es esta? ¿Sí? Sí, Para turning on, esto es para el encendido y apagado de los transistores. ¿Sí? Sí, siga otra vez, entonces repítame, Julián. Dice, mire, ah, la generación de las señales la de señal. compuerta para el encendido y apagado de los Transistor. transistores se muestra en la figura 612A. Aquí, estas son las señales. Estas son las señales. Estas son las que van a un lado del puente en diagonal y estas son las que van al otro lado del puente en diagonal. Ok. Sigamos. O sea, y dice B, comparación con la señal de referencia. Fíjese, recordemos que aquí dice, aquí hablamos de la generación mediante la comparación. Si estamos generando eso mediante o por la comparación de una señal de referencia, ¿cuál es?
Es esta la señal de referencia. En este caso es una señal de referencia constante con una onda portadora triangular. ¿Ok? Bueno. Sigamos, Julieta. A ver. ¿Sí? Repita todo el párrafo para que tenga sentido entonces. Otra vez, por favor. La generación de, repítame, de varios, la de varios generación de pulsos señales de compuerta. ¿Qué? Este párrafo, de aquí hasta aquí. ok. La generación de varias señales de pulso de encendido y apagado de transistores es, se me Se, olvida que es Snow. se muestra, chao, se Muestra muestra. en la figura 6.12a. Es esta es la señal 6.12A. ¿Sí? Entonces, en comparación con la señal de referencia, Comparando, dice, comparando una señal de compara- referencia, esta señal de referencia con una señal triangular. ¿Ok? sí, señor. Ok. Em, Sí. dijeron, bueno, la señal La de la segunda, frecuencia, la frecuencia de la señal de referencia ajusta la frecuencia de salida F0 y la frecuencia de la portadora, o sea, la señal triangular, ¿eh? Y la frecuencia de la portadora FC determina el el número número de de pulsos pulsos por ciclo. por semiciclo. Recuerden, donde vea, half es la mitad de un ciclo, entonces lo llamamos semiciclo. Y a ese le damos el símbolo de P. P es el número de pulsos por semiciclo. Por la mitad de un semiciclo. Ok. La El modulación índice, el índice, el índice de modulación, el índice de modulación controla la salida de el voltaje. voltaje de salida. Ok. Este tipo de modulación Es alto con operaciones de forma. también se conoce, también. Es que ellos escriben el lenguaje pasivo, el inglés está escrito, pero nosotros hablamos es el lenguaje activo. Si yo a traducirlo como ellos dicen, este tipo de modulación es también conocido. No, nosotros decimos también se conoce porque nuestro lenguaje en español es activo, no es pasivo. También se conoce como modulación uniforme del ancho de pulso. ¿Qué significa modulación del ancho uniforme del ancho de pulso? Que todos los pulsos tienen el mismo ancho. Por eso decimos que modulación uniforme del ancho de pulso. ¿Ok? Sigamos. ¿El número? Sí, señor. El número de pulsos por un semiciclo es, bueno, y ahí está la P igual a F. Find es encontrar. El verbo find, found, etc. Se encuentra o se determina o se calcula de, ¿qué pasó? Aquí. Sí, se determina. Se calcula por la fórmula P, el número de P semiciclos el número, es la frecuencia de conmutación, o sea, la frecuencia de la onda portadora sobre 2 veces la frecuencia de salida en bajo voltaje. Es eso. Que es igual a MF sobre 2, donde MF se conoce como la relación de modulación de frecuencia. ¿Qué significa? Entonces, comparamos la onda triangular la comparamos con una señal constante. Al intersectarla, que es lo que hace el comparador, el ver la comparación, si aquí estamos alimentando,
la señal de referencia por el terminal positivo del comparador. Entonces, cuando la señal de referencia sea mayor que la onda triangular en este espacio, entonces aquí sale un pulso positivo. Y salen los pulsos cada vez aquí, en estos sectores. Aquí, 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 aquí. Y tenemos aquí una serie de pulsos positivos. Y si aquí tenemos otro comparador donde invertimos las señales. Antes le aplicábamos al terminal positivo la señal de referencia, ahora se la aplicamos al señal negativo, el terminal negativo, y al terminal positivo le aplicamos la señal del aportador. Entonces vamos a tener estos otros pulsos. Ay, ay, ay. ¿Sí? Tenemos estos otros pulsos que los tenemos aquí. Y entonces estos pulsos activan la rama para que aparezca el voltaje positivo y estos otros activan para que aparezca el voltaje negativo. O sea, que aquí lo que tenemos es una modulación unipolar. Modulación unipolar. ¿Entendemos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno, muchas gracias, Juliet. Veamos a ver quién se nos anima ahora. Seguir con este, por favor. ¿Quién se nos anima? Yo, ingeniero. A ver, ¿cómo te llamas? Carlos Carrillo. ¿Cuál es tu código? 1091-315. 315. Sí, señor. Ingeniero, ¿será que puede acercar más la imagen? Sí, vamos a acercarla más. No, pero es el máximo que da ahí. Me da más. La tengo, pero vamos a mirar. Espera a ver si 315, ¿no? 14. Ya, ok. Muy bien. Entonces será a quitarla de acá, no puede ser que deje de compartir, porque el problema es que, a ver, ¿no? Porque lo tengo en el modo de aquí, lo tenemos acá. La posibilidad sería que lo aumentáramos acá. A ver. Esperemos. Ahí la tienen más aumentada, si es que quiere verla. Más aumentada. ¿Así la ve bien? Sí, señor. Entonces tenemos, ok. Entonces comencemos ahí. El voltaje de salida instantáneo es B sub 0 igual a BS. No, póngale cuidado. B sub 0, que es función de G1, G4. ¿Qué significa? De cómo se activa a la rama 1 menos la activación de la rama G4. G1 menos G4. Ok. Sigamos entonces. El voltaje. Esto tiene que habla de una función que es la que vimos acá, que es la de las señales de compuerta. Esta sería BG1, ¿sí? Que el voltaje de salida es una función de la activación de las señales de compuerta en 1 y de las señales de compuerta en G4. Eso es lo que quiere decir. Ok, sigamos. Sigamos entonces. Ok. ¿Listo? El voltaje de salida para inversores de puentes monofásicos se muestra en la figura 612C. Ya lo vemos aquí, nuevamente vamos a mirarlo, lo tenemos aquí. Ese es el voltaje de salida, lo tenemos acá. Este es el voltaje de salida, aquí lo tenemos. ¿Sí? Tenemos aquí el semiciclo positivo y aquí tenemos el semiciclo negativo, formado por múltiples pulsos de ancho uniforme, es lo que quiere decir. Ok. Muy bien, como estamos en fase aumentada, tenemos que estar siempre yendo y viniendo. Sigamos a ver. Si delta
Si delta es el ancho de cada pulso, el voltaje de salida RMS se puede encontrar en... ¿Qué es esto? Esta es la definición. Esta es la definición de valor eficaz. Es la definición de valor eficaz, ¿ok? Y esto lo obtenemos como B sub S. P es el número de pulsos que hay en un semiciclo. ¿Por qué? Simplemente aquí lo que sabemos es que tenemos múltiples pulsos. ¿Cuántos pulsos? P. Y entonces calculamos el valor eficaz que corresponde a cada pulso y lo multiplicamos por P. Es lo que hace aquí. Eso es todo. ¿Sí? En 2pi hay 2P pulsos. ¿Sí? Y este sería el valor eficaz de un pulso. Eso es lo que quiere decir. Esta es la definición de valor eficaz. Sigamos. La variación del índice de modulación M igual a R. Es que no alcanzo a leer bien. Sí, AR sobre HR. ¿Qué es lo que significa esta? La amplitud, miremoslo aquí, es ACR, mírenlo, si lo vemos aquí, ACR es la amplitud de ¿qué? La amplitud de la onda triangular, mírenla. Si la vemos, ¿la ven todos? ¿O no? La amplitud de la onda triangular, de la portadora, R. Y la otra es la amplitud de la señal de referencia, mírenla. Si la ven, AR es la amplitud de la señal de referencia que es constante, pero yo la puedo variar. Es una señal de control, de referencia. Y la otra es la amplitud, el valor máximo de la onda triangular. Ok. Seguimos entonces acá. Sigamos. Ok. Para de 0 a 1 varía el ancho de pulso. La variación de la modulación de ancho es de 0 a 1 y varía el ancho del pulso de 0 a T sobre 2P. ¿Ok? ¿Qué significa? Que ese ancho de pulso, el ancho de pulso que está aquí, el ancho de pulso, cuando la señal de referencia vale 0, este ancho de pulso vale 0. Cuando la señal de referencia vale acá, pues esto va a ser la mitad del periodo. ¿Ok? Ahí es la duración. Cuando está aquí en 0 o cuando esto está arriba. Es lo que quiere decir eso. Sigamos. Está aquí. Vamos aquí. Sigamos. Y la tensión de salida RMS B sub 0 varía de 0 a B sub. La forma general de una serie de Fourier para el voltaje de salida instantáneo es esta. O sea, que todo ese conjunto de pulsos, ¿sí? Esa señal periódica, esta señal periódica que vemos acá, esta señal periódica formada por P ciclos, P pulsos positivos, P pulsos negativos, y vuelven y se repiten. Esta señal, cuando yo le aplico la serie de Fourier a esto, entonces sale una serie, la serie de Fourier sale de esta manera, porque tiene simetría con respecto al origen. Entonces son componentes senoidales. Después vieron toda una serie de matemáticas que no tienen sentido. Ustedes las vieron por allá en su curso de matemáticas de series de Fourier. Y entonces vemos cómo obtenemos la expresión para determinar los coeficientes B. ¿Sí? El valor del coeficiente B depende del voltaje, depende de la duración del pulso. ¿Sí? Y alfa M, esto va cambiando. Este M es el número del pulso. El número del pulso que estamos calculando. Entonces, la expresión 634 me permite determinar
los coeficientes de la onda seno. Entonces vamos aquí a tener para diferentes senes. Para n igual a 1 vamos a tener el fundamental. Después vamos a tener n igual a 2, 3, 4, son los armónicos. Los armónicos. Entonces vemos cómo aquí vamos a tener una onda fundamental. Esta sería este coeficiente de Bn para n igual a 1 aquí y n igual a 1 vamos a obtener la expresión para el fundamental, o sea, para el voltaje de baja frecuencia. A partir de eso vamos a tener una serie de armónicos y la idea es que esa serie de armónicos la podamos minimizar, reducir con el filtro. Bueno, nos quedamos hoy por hoy porque tengo clase ahorita con los estudiantes de primer semestre. Dejamos por hoy para mañana. Que tengan una feliz tarde. Listo, ingeniero, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, felicidades.